pero esto lo voy a grabar. Entonces, bueno, primero que todo oremos. Entonces voy a pedirle el favor a Julia que nos dirija en una oración. Julia, ¿estás ahí? Beatriz. Sí, señora, aquí estoy. Por favor, dirígenos una oración. Ya enciendo la cámara. Listo. Amado Dios, Padre bueno, Padre bondadoso, te adoramos, Señor, te bendecimos en esta tarde. Te damos todo el honor, toda la gloria, porque tú te la mereces. Aquí estamos, Señor, colocamos delante de tu presencia, oh Dios, esta enseñanza en el día de hoy. Colocamos, Padre, delante de ti, Señor, que seas tú ayudándonos, seas tú dándonos sabiduría, seas tú dirigiéndonos. Espíritu Santo de Dios, enséñanos. Que, oh Dios, esta enseñanza de hoy sea como ese refrigerio a nuestras vidas. Danos sabiduría a nosotros como alumnos, a la profesora, como maestro. Y dirígenos, Dios, y ayúdanos mucho, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces, antes de continuar, varias cosas para hablar. Una, por favor, cuando vayan a tener exposiciones y los que van a ver la grabación y la están escuchando, entonces, si van a tener exposiciones, por favor, asegurarnos de que estemos en un lugar donde tengamos internet, un buen internet. Si no pueden, avisar con tiempo que no van a poder. Con tiempo es, no sé, tal vez 3 días de anticipación. Bueno, tengo un compromiso el día de la exposición. De hecho, deberíamos esforzarnos por el día de la exposición. Hermana Beatriz, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Entonces, debemos esforzarnos porque el día de la exposición, pues, podamos estar allí, ¿no? Por una parte. Si el dispositivo que tienen no les funciona, entonces con mayor razón deben mandarme la exposición a tiempo para yo compartir pantalla y no estar en plena clase buscando abriendo los archivos y que compartiendo desde aquí, compartiendo desde allá, ¿sí? Todo esto es con anterioridad, ¿sí? Entonces, por esa parte. Y lo otro, pues me preocupa la puntualidad de ustedes, ¿sí? Todos han llegado tarde. Entonces, les recuerdo pues que somos ministros de Dios. Les recuerdo que venimos a prepararnos, a educarnos y de las cosas más básicas que deberíamos tener son la puntualidad. Y entonces quiero pedirles ese favor también, que haya ese respeto tanto para Dios como para el maestro y el resto de sus compañeros que lleguen temprano. Entonces, por favor. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando sobre la doctrina del pecado y de la gracia y sobre la doctrina de la Trinidad, ¿cierto? Cómo se han ido formando. Entonces, al mismo tiempo, debemos estudiar todo lo de la cuestión de los padres apostólicos, ¿sí? Desde allí comienza todo, o sea, la periodización de la historia. Cómo veníamos desde los apóstoles, luego pasamos a los padres apostólicos, luego a los padres apologistas, ¿cierto? Padres alejandrinos, todo esto, para luego pasar a la era de la antigua Iglesia Católica, ¿cierto? De los primeros teólogos del cristianismo y todo este proceso. Entonces ese es el tema que vamos a ver hoy con la ayuda de Dios. Antes de continuar la clase, solo algunas personas tienen el permiso de faltar el día de hoy.
Entonces, los que no tienen el permiso se les toma como inasistencia, ¿listo? El que no hayan venido hoy. Bien, entonces voy a compartir pantalla para empezar. Me disculpan que aquí tengo un inconveniente con la presentación. Allá, aquí está. Listo. Ahora sí. No. Dios mío. Ahora sí. Entonces, como les venía diciendo, vamos a comenzar con la periodización de la historia de la teología. Es decir, en el tiempo, cómo se ha ido desarrollando, cómo han sido esas etapas de la historia de la teología, ¿vale? O sea, ahí tenemos representantes como Orígenes, como Tomás de Aquino, como Kant, como Schleiermacher, que fue el que expuso ayer Wesley, que decía que Schumacher. Y tenemos aquí a Rudolf Bultmann, que él ya es representante de la teología contemporánea, o pues de la teología ya última, de unos pocos años por acá. Entonces, pues como podemos ver, es una historia extensa, densa. Ayer estábamos viendo en la exposición de ellos cómo ha sido ese proceso de la teología y de la formación de la doctrina del pecado y de la gracia. Entonces, el primer periodo fue el periodo apostólico, ¿no? Este fue del 30 después de Cristo al 100 después de Cristo. Fue ese periodo donde se recopilaron los evangelios, tiempo de los apóstoles, los discípulos de Jesús, de la redacción y publicación de los evangelios. Dejaron su legado a los padres apostólicos. Entonces, bueno, los discípulos tuvieron otros discípulos, ¿verdad? Esos discípulos que tuvieron los discípulos son los que vienen a ser los padres apostólicos. ¿Listo? Entonces, luego viene esa parte del periodo patrístico. A partir del siglo II hasta el siglo VIII después de Cristo, vienen todos esos padres apostólicos, padres alejandrinos, padres apologistas. Vienen ellos aquí. Entre esos están, aquí hay una mezcla de ellos: Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano,
San Cipriano, Ireneo, Hipólito de Antioquía, Crisóstomo, Atanasio, Agustín de Hipona, San Juan Damasceno, San Ambrosio, San Jerónimo y San Basilio. Entonces, como podemos ver, incluso hay una materia que se llama patrología y hay otra materia que se llama patrística. La patrología pues estudia el pensamiento de los padres de la iglesia, o sí, su lógica, sus doctrinas que ellos enseñaban, y la patrística pues estudia como sus biografías, ¿no? Cómo fue que vivieron, en donde nacieron, donde desarrollaron sus ministerios. A eso se dedica la patrística. Entonces son dos ciencias que van unidas de la historia de la teología, pero que no son la historia de la teología. Es decir, hay personas que estudian teología 5 años, 6 años, y luego hacen una especialización en patrística o una especialización en patrología. Entonces, recuerdo que una vez un profesor que nos enseñaba hebreo nos decía: ustedes aquí están aprendiendo las vocales de la teología, como unos visos, como unas pinceladas muy superficiales, ¿cierto?, de lo que es la teología. Cuando usted me puede decir, bueno, ya soy teólogo, entonces yo le pregunto a usted, ¿qué quiere estudiar? ¿Quiere estudiar una especialización en Biblia? Ah, listo. ¿En Biblia de qué parte de la Biblia? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Bueno, Antiguo Testamento. Bueno, del Antiguo Testamento, ¿qué quiere estudiar? ¿Pentateuco? ¿Profetas? ¿Poéticos? ¿O qué quiere estudiar? Entonces, la persona dice, bueno, quiere estudiar el Pentateuco. Entonces, bueno, ¿y el Pentateuco qué? ¿Quieres estudiar el Éxodo, el Génesis? ¿El Deuteronomio? ¿Cuál quiere estudiar? Entonces, hay muchas ramificaciones en la teología. Entonces, la patrística y la patrología se dedican de esta parte, del siglo II al siglo VIII. De ellos hay muchos escritos, entonces estudiosos se dedican a ello, a estudiar los escritos de ellos, su autenticidad y todo eso. Luego viene el periodo escolástico, del siglo IX al siglo XV después de Cristo. En este periodo, pues, es cuando la Iglesia Católica decide crear monasterios, ¿no? Donde los hombres iban a estudiar, ¿no?, para ser sacerdotes, para ser ministros, y allí estudiaban teología. Ahí es donde empieza todo esto. Escolástica viene de escuela, ¿no? Se hicieron escuelas católicas para enseñar teología. De allí es de donde viene todo ese movimiento de estudio por parte de la Iglesia Católica. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, aquí en Colombia, pues hay muchas universidades que fueron fundadas inicialmente por católicos, o son de católicos, ¿sí? Está la Católica, la Manuela Beltrán, la Universidad de La Salle, la Universidad Santo Tomás, ¿cierto? Son universidades que su base inicial es la teología. Entonces, en Europa sucedía lo mismo en este tiempo. E incluso toda persona que quería estudiar una ciencia diferente a la teología tenía que estudiar primero teología antes de estudiar medicina, tenía que estudiar primero teología antes de estudiar arquitectura, ¿sí? Así era en el tiempo, gracias a este legado del periodo escolástico de la Iglesia Católica, ¿sí? Luego de esto, en el siglo XVI, vino el periodo ya de los reformadores. Entonces, todo este periodo escolástico fue un tiempo
largo. Este tiempo anterior fue del siglo IX al siglo XV. Fue mucho tiempo, ¿cierto? Fueron siglos, siglos, y ese tiempo fue ese tiempo de oscuridad, ¿no? Ese tiempo del feudalismo, ese tiempo donde solo la iglesia tenía la Biblia, el pueblo no tenía acceso a la Biblia, ¿cierto? Solamente la jerarquía eclesiástica de la iglesia católica tenía acceso, solamente ellos podrían estudiarlo. Entonces todos estos hombres que están aquí, Alucino de York, San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, son personas cultas, son personas que estudiaban para ser monjes o sacerdotes, pero venían de linajes, pues personas con dinero, ¿sí? Familiares de reyes, familiares de duques, bueno, que tenían sangre azul, en otras palabras, porque este estudio no era posible para las personas del campo. En su mayoría, 90% de las personas eran agricultores, no sabían leer, no sabían escribir, ¿cierto? Todo el mundo trabajaba en pos de un rey para que los protegiera, trabajaban la tierra y todo esto. Y las misas eran dadas en latín, ¿cierto? No todo el mundo entendía, no todas las personas entendían lo que se decía en las misas, pero sí se le enseñaba a la gente muy bien todo aquello de las indulgencias y la idolatría, y todo esto sí se enseñaba a las personas, todas estas doctrinas, ¿no? Sin embargo, pues hubo trabajo teológico muy fuerte por parte, es decir, todo no fue mal, ¿sí? Este periodo escolástico fue un gran avance para la teología, para la construcción de la teología. Luego viene el periodo de los reformadores, ¿no? Entonces ya viene el protestantismo, ya viene Lutero con sus 95 tesis, viene Calvino, viene Zwinglio también, y es una literatura caracterizada por la importancia a la absoluta autoridad de la Biblia. Entonces todo esto también tiene que ver con, acordémonos de Johannes Gutenberg, el de la imprenta, ¿cierto? Pues no fue el inventor, pero él retomó esto, y esto hizo que pues muchas personas pudieran ya tener acceso a la Biblia, y a raíz de eso, a razón de eso también se da toda esta reforma, porque así podían ellos, los reformadores, decir, bueno, como ahora todos tenemos acceso a la palabra, o bueno, muchas más personas que antes, aunque seguía habiendo mucho analfabetismo, mucha ignorancia, podemos, digamos, reclamar ese legado, ¿sí?, de Dios para nosotros. No va a ser solamente de la Iglesia Católica, eso fue en el siglo XVI, acordémonos que la reforma fue en 1517, ¿cierto? El día que publicó las 95 tesis, Martín Lutero, fue el 31 de octubre de 1517. ¿Okay? Entonces, ahí comienza. Los reformadores como tal no se preocuparon tanto por sistematizar los dogmas o sistematizar las doctrinas, ellos no, pero sí hubo un despertar de ahí en adelante para los siguientes protestantes poder trabajar esta parte de la dogmática. Entonces se dio un giro. Acordémonos que los católicos no son amigos de la dogmática porque para ellos los dogmas no pueden cambiar. Entonces la dogmática se despertó fue por parte del protestantismo a partir del periodo de los reformadores. Entonces hay como una bifurcación así. Aquí, por un lado, los católicos continúan con sus mismos dogmas, le agregan más dogmas por parte de la tradición y por parte de la infalibilidad del Papa, pero no estudian el desarrollo de los dogmas bíblicos. Somos los protestantes los que hacemos ese estudio. Entonces, de aquí, en el siglo XVII, viene el periodo escolástico protestante. Entonces, como
los reformadores traen ese despertar de, bueno, estábamos haciendo las cosas mal, la Iglesia Católica lo estaba haciendo mal, estaba propagando una doctrina de salvación por obras y no por gracia. Entonces viene el escolasticismo protestante por parte de ciertos grupos. Empieza el estudio dogmático entre luteranos, reformados, algunos católicos romanos, pero muy contados, ¿sí? Y entre esos están Juan Gerhard y Teodoro Beza. ¿Listo? Entonces pasa lo mismo que acá en este periodo escolástico anterior, pero ya no por parte de los católicos, sino por parte de los protestantes. Se empiezan a generar escuelas, pero escuelas protestantes. Luego viene en el siglo XVIII el periodo del racionalismo y el supranaturalismo. Surge la dogmática pietista también, surge la dogmática racionalista y la dogmática supranaturalista. Entonces, esta de acá surge a raíz de esta de abajo. El escolasticismo, ustedes saben que cuando empieza las personas o empezamos a estudiar, entonces hay un enfriamiento, ¿cierto? Una racionalización de todo, a veces extrema. Entonces, como empezó a haber toda esta racionalización, empezó a surgir la dogmática pietista, que ya sabemos que el pietismo se apoya en las emociones, bastante en la experiencia. Entonces viene una dogmática defendiendo esa parte de la experiencia del cristiano, esa parte emocional del cristiano. Entonces estaban moviendo muchos corrientes de pensamiento, porque estaba la dogmática pietista, pero también estaba la dogmática racionalista. Y la dogmática supranaturalista, que sí aceptaba lo sobrenatural de la Biblia también. Entonces habían varias corrientes dentro del mismo protestantismo. Luego en el siglo XIX ya es el periodo de la teología moderna, que el padre de esa nueva hermenéutica es Schleiermacher. Se hace una subdivisión en diferentes corrientes de pensamiento teológicas. Entonces vienen corrientes en medio del protestantismo. Es la escuela de Schleiermacher, la escuela neoluterana, la escuela richiana, la escuela especulativa, entre otras escuelas. Entonces yo creo que esto, si nos damos cuenta, dentro del protestantismo surgen tanto aquí como aquí en estos dos últimos periodos varias corrientes, por decir muchas corrientes dentro del mismo protestantismo. Entonces, a mi parecer, ese es el miedo, ¿no?, de la Iglesia Católica. Todas estas corrientes traen una división dentro del mismo protestantismo. La Iglesia Católica no quiere desunirse así, de esa manera. Por eso ellos mantienen unos dogmas inmutables. Sin embargo, ellos también se dividen entre ellos. O sea, todos los sacerdotes o todos los teólogos católicos no piensan igual. Porque a partir del Renacimiento, de la época moderna, se incentiva al ser humano a pensar por sí mismo, ¿sí?, a no seguir el pensamiento de las instituciones, de los entes de gobierno, de los entes religiosos a ojo cerrado y a no pasar entero. Se nos insta desde entonces, desde que el mundo no gira alrededor de Dios, el teocentrismo, sino alrededor del hombre, y hay un despertar intelectual, entonces se anima al hombre a pensar por sí mismo, ¿sí? Por eso surge todo esto. Me adelanté. Por eso surge toda estas corrientes, y los católicos van en contra de eso. Ellos dicen que pues nosotros hemos sacrificado la unidad por las doctrinas, ¿no?, por defender cada uno nuestra doctrina. Cada corriente de cristianismo defiende una doctrina distinta.
En cambio, ellos dicen, nosotros no hacemos eso, nosotros mantenemos un dogma o unos dogmas inmutables y seguimos, continuamos siendo la Iglesia Católica Universal. Entonces, no sé qué opinan de todo eso, ¿cómo les parece? O si tienen alguna pregunta. O continuamos. Profe, esto de las, yo nunca he entendido más o menos en lo que he escuchado de los católicos sobre los jesuitas y que los carmelitas, no sé qué, o sea, ellos son también como divisiones. Ellos son más órdenes religiosas, ¿sí? Son órdenes religiosas con un tipo de pensamiento distinto al de otras, pero más que todo en la práctica. Por ejemplo, los jesuitas, ellos son ascéticos. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es que ellos consideran que los placeres de este mundo, así sean buenos, o sea, ¿ustedes qué creen? ¿Que los placeres Dios los hizo? ¿Dios hizo los placeres? ¿Sí? Comer es un placer, ¿cierto? ¿Y es bueno? ¿Y es bueno o malo? Es bueno hasta cierto punto, porque él habla de que ser glotones, eso pues dicen que es pecado, ¿no? O sea, ya exagerar las cosas, sí, ya Ajá. lo considera uno, o sea, toca uno tener su equilibrio con respecto a las cosas que uno hace, ¿no? O que uno coma, que uno haga, que uno piense, ¿sí? Sin salirse de lo que Dios mismo estableció en su palabra, pienso yo. Ajá, sí, entonces, bueno, los placeres Dios los hizo, Dios los creó y son buenos. Lo que no es bueno es tergiversarlo, o sea, abusar de ello, ¿no? Entonces, comer es bueno y Dios lo creó. Dormir también es un placer, es bueno, Dios lo creó y es necesario, pero el exceso puede acabar con nuestra vida, incluso llevar a tomar decisiones o hacernos personas fracasadas y nos la pasamos durmiendo. Entonces, bueno, los jesuitas plantean que ellos se inhiben de todos esos placeres. Entonces, por lo tanto, ellos hacen votos de pobreza, ellos, si es posible andar descalzos, andan descalzos, se ponen ropa muy humilde, muy sencilla, ¿sí? No, todo lo que les cause placer, no comen sin sal, comen sin azúcar, postres no, sexo no, ¿sí? Todo esto ellos hacen, ¿sí? Entonces es una orden religiosa con ese tipo de pensamiento, pero si vamos a ver, esas son, ¿cómo diríamos eso? Eso no es, son doctrinas fundamentales, simplemente son corrientes en cuanto a la práctica, corrientes de pensamiento en cuanto a la práctica. Sí, digamos, la orden de las carmelitas que nombraba Julia, pues ya su orientación es más como, tengo entendido yo, a los pobres, ayudar a los pobres, ¿cierto? Ayudar a los huérfanos, a los necesitados. Por ejemplo, yo estudié en un colegio de La Salle, de Juan Bautista de La Salle, una orden que se dedica a la educación. Entonces tiene colegios de La Salle por todo el mundo que se dedican a educar a personas de bajos recursos, aunque la Universidad de La Salle acá es privada, pero yo estudié en un colegio público de La Salle, entonces San Juan Bautista de La Salle era un hombre con un llamado, digamos así, a educar y por lo tanto esa orden se dedica a eso. Digamos que las órdenes religiosas ya son más como especializaciones según el llamado de la persona que quiere servir a Dios. Eso es, pero no son corrientes dentro del mismo catolicismo que podamos llamar, que se dividan por dogmática. Entonces, ¿quedó clara esa parte?
Podemos continuar. Sí, señora. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a empezar a ver un poquito de los padres apostólicos, ¿cierto? Dijimos que son los discípulos de los apóstoles. ¿Mm? Entre estos hay 6 nombres principales, los más conocidos. Están Bernabé, están Hermas, está Clemente de Roma, Policarpo, Papías e Ignacio. Uy, se me fue una M ahí. Ignacio. Son los principales padres apostólicos. Ellos alcanzaron a tener contacto con el último de los apóstoles, la mayoría de ellos. ¿Cuál fue el último de los apóstoles? Juan. Ajá, exactamente, muy bien. Entonces ellos tuvieron contacto con él. Entonces vamos a hablar un poquito de Bernabé. Voy a mover esto para acá. Se cree que es el mismo nombrado como compañero de Pablo. Acordémonos que en Hechos nombra Pablo un ayudante llamado Bernabé, ¿no? Entonces de él hay unos escritos, los escritos de Bernabé. Él es el supuesto autor de una epístola de dudosa autenticidad, es decir, pues no se ha podido comprobar si sí fue el mismo Bernabé de Hechos de los Apóstoles el que lo escribió o no, no se ha podido comprobar. Pero la primera parte del libro es de orden doctrinal y la segunda parte del libro es de orden práctico. ¿Listo? Entonces, de Bernabé, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que esa carta fue escrita más o menos en el 135 después de Cristo. La parte doctrinal se caracteriza por una interpretación alegórica del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes sabe qué es la interpretación alegórica? ¿No? Ok. Entonces, la alegoría es tomar los pasajes del Antiguo Testamento o bueno, o del Nuevo Testamento, pero en este caso estamos hablando del Antiguo Testamento, simbólicamente, ¿sí? Es tomarlo simbólicamente. Esto para que fuera aceptada para los judíos helenistas, ¿sí? O sea, los judíos que tenían conocimiento de la filosofía griega no estaban de acuerdo con muchas cosas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí. No comer cerdo en el Antiguo Testamento dice Dios, ¿cierto? No coman cerdo, le dice a los judíos. Pero entonces, ¿qué es una interpretación alegórica de eso? Es que no debemos juntarnos con quienes son como los cerdos, ¿sí? Otra interpretación alegórica es que la circuncisión no debía ser física, como tal en el prepucio del pene del hombre, sino debía ser una circuncisión del corazón. Entonces, esto le agradaba mucho más a los judíos del Nuevo Testamento que tenían conocimiento de la filosofía griega. Entonces, Bernabé en sus escritos habla mucho así, ¿sí? De una interpretación alegórica del Antiguo Testamento, es decir, no se tomaba literal muchas ordenanzas y mandamientos del Antiguo Testamento que se le dieron a los israelitas, sino que se alegorizaban y se les despojaba, ¿no? De ese significado legal, digamos así, de la ley. Entonces, en ese caso, si
no era no comer cerdo, sino más bien no juntarse con quienes se comportan como cerdos o son como cerdos delante de Dios. Entonces yo como judío cristiano puedo comer cerdo, ¿sí? Entonces a ellos les gustaba, les llamaba la atención esta forma de alegorizar el Antiguo Testamento. Entonces, si la circuncisión es solamente del corazón, pues yo como judío no tengo necesidad de circuncidar. ¿Mm? Entonces, como que esas doctrinas. También tenemos al pastor de Hermas. El pastor de Hermas es otro libro. Es un libro que contiene una serie de visiones, mandamientos y semejanzas. O sea, él en ese libro va contando visiones que tuvo. Es de tipo apocalíptico. Su preocupación era la falta de celo de los cristianos romanos. Predicó contra la apostasía. Entonces pasa que ahí, en el segundo siglo, ya la iglesia cristiana estaba siendo bastante perseguida. Entonces muchos cristianos estaban volviendo atrás. Por eso dice, se preocupó por la apostasía que se estaba viviendo. Entonces, él se sinceraba, en ese escrito, él se sinceraba. Él decía, no, estamos mal los cristianos, estamos retrocediendo a causa de la persecución y también estamos teniendo una liviandad en el cristianismo. El mismo Hermas se sentía culpable de haber mirado con codicia a quien había sido su amo. Él codició a una mujer y entonces decía, bueno, si esto soy yo, ¿dónde quedan los demás, no? Había una liviandad. ¿Qué esperanza quedaba entonces para tales personas? Él veía tantos cristianos que estaban renunciando en el siglo II. Decía, bueno, ¿qué esperanza hay entonces para ellos? ¿Será que debían considerarse irremisiblemente perdidas? Era lo que él se preguntaba en esa carta. ¿Sí? ¿Qué garantía había de que no volverían a caer en pecado? Entonces, Hermas en ese libro tiene 5 visiones donde cuenta esas visiones que tuvo. Y en esas visiones él defiende esto, ¿sí? Defiende contra la apostasía y hace un llamado a los cristianos romanos, ¿sí? Dijo que los 10 mandamientos son un resumen de las obligaciones del cristiano y que es posible solo una penitencia después del bautismo. Entonces él toca un poquito sobre la doctrina del bautismo, ¿sí? Entonces, como vemos, estos dos padres apostólicos, ellos no se preocupan más que todo por la parte práctica del cristianismo primitivo, pero no se preocupan tanto de sistematizar doctrinas, aunque sí empiezan a tocar algunas, pero que no son básicas del cristianismo, sino son periféricas. Por ejemplo, aquí habla sobre el bautismo. Él decía que solo se podía hacer penitencia una vez después del bautismo, es decir, que si la persona se bautizaba y pecaba, podía pedir perdón y estar en penitencia, o sea, en arrepentimiento una vez, pero si volvía a caer otra vez y otra vez, pues ya no habría salvación para esa persona. Eso porque él estaba haciendo un llamado como a la santidad. Él estaba angustiado de la apostasía que estaba viviendo en ese momento el cristianismo. Tenemos también entonces a Clemente de Roma. Entonces, Clemente de Roma fue un líder influyente en la iglesia de Roma. Algunos dicen que fue obispo de la iglesia de Roma, pero lo más probable es que fue un líder influyente en la iglesia de Roma, no el pastor. Es autor de una epístola a los Corintios.
pero no de los corintios que están en la Biblia, ¿no? Sino otra epístola, otra carta que él escribió a los corintios que contiene mandatos morales y exhortaciones. Y de todos los escritos de los padres de la iglesia, es uno de los escritos primitivos más fieles. Entonces, de Clemente de Roma se han dicho tantas cosas que entre los cristianos y después los cristianos que vinieron después de él hablaban mucho de tanto que se creó como un personaje de leyenda, ¿no? Acerca de él, pero independientemente de eso sí hubo un Clemente histórico, o sea, un Clemente que sí existió, Clemente de Roma. Y él hizo aportes pues un poco en la cristología. Digamos que los padres de la iglesia, los padres apostólicos, implantaron gérmenes o semillas pequeñitas de las doctrinas en sus escritos, por aquí y por allí, como pinceladas por aquí y por allí, pero no sistematizaban ni trataban doctrinas específicas como tal. En la cristología de Clemente no cabe duda alguna de la preexistencia del Salvador. O sea, él creía que Cristo había existido antes de la fundación del mundo con Dios. Él lo creía, ¿no? Cita los salmos como palabra de Cristo a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, al decir él que los salmos, que son del Antiguo Testamento, son palabra de Cristo, está diciendo que Cristo existía antes de su mismo nacimiento, ¿cierto? Porque los salmos fueron escritos antes. Él dice, los salmos son palabra de Cristo. Entonces se refería a los padecimientos de Cristo como los sufrimientos de Dios, o sea que él reconocía que Cristo es Dios, ¿sí? O sea que, en otras palabras, era como esas semillitas de lo que más adelante iba a ser la cristología. Son los inicios de la cristología, cuando él reconoce que los padecimientos de Cristo son los sufrimientos de Dios, significa que Jesús es Dios. Está diciendo Cristo es Dios. Aquí aparece por primera vez en los escritos de Clemente de Roma, aparece por primera vez la doctrina de la sucesión apostólica, que esa es una doctrina católica. Doctrina de la sucesión apostólica. La doctrina también de la penitencia. No sé cuántos de ustedes fueron católicos, yo fui católica, y ellos apoyan esto de que voy, confieso mis pecados y me ponen a pagar una penitencia, ¿cierto? Hacer ciertas oraciones para que Dios me perdone y tener una actitud de arrepentimiento y no volver a cometer esos pecados. Eso es penitencia. Entonces aquí aparecen la doctrina de la penitencia con Clemente de Roma y la doctrina de la preexistencia de la iglesia espiritual de Cristo. Entonces aparece al decir que habla de una iglesia, la preexistencia de la iglesia espiritual de Cristo. Es decir, que por la predestinación nuestra, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, Él dice que ya existía una iglesia espiritual, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, si Él nos escogió antes de la fundación, por consiguiente, la iglesia existía antes de la fundación del mundo. Ya el Señor sabía, ya Dios sabía quién iba a ser esa iglesia, quiénes iban a componer esa iglesia. Entonces él da como un inicio también a la doctrina de la eclesiología, ¿sí? Que es la doctrina de la iglesia. Pero la doctrina de la Trinidad en los escritos de Clemente de Roma era un poco confusa, ¿sí? Porque él confunde al Espíritu con Cristo, ¿sí? Entonces él cree que son el mismo, son lo mismo, y pues en parte sí son lo mismo, pero no, son dos personas distintas a la vez, y él no tiene claro eso en sus escritos.
Entonces, como ellos hasta ahora estaban iniciando, ellos no tenían aclaradas todas estas doctrinas en su mente todavía, ¿sí? Los padres apostólicos. ¿Sí? Entonces tenemos también a Papías. Papías, otro de los padres. Entonces Papías fue designado como el obispo de Hierápolis, quizá discípulo también de Juan, autor de una exposición de oráculos del Señor. Defendía la doctrina del milenarismo. ¿Sí? ¿En qué consiste la doctrina del milenarismo? Pues creer en el milenio, ¿no? En el milenio que va a haber después de la segunda venida de Cristo, después de que venga el anticristo, ¿sí? Después de eso, que Jesús va a establecer un reino de 1000 años en la tierra literal. Es decir, sí, un paraíso en la tierra prácticamente, donde Jesús va a ser el que reine, eso está en Apocalipsis, ¿sí? Pero hay personas, bueno, del Apocalipsis hay esa interpretación que es simbólica y esa interpretación que es literal. Entonces, Papías creía que sí, que el milenio iba a ser una realidad que íbamos a poder, como dice ahí en la parte del milenio en Apocalipsis, pues que el niño iba a jugar con el león, ¿no? O como lo dice en Isaías, en la parte de cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sí? Entonces, él cree en esto, ¿no? Entonces ahí vemos un poquito doctrina de las últimas cosas, o escatología, que es lo que más adelante viene a llamarse escatología. ¿Sí? También está Ignacio, designado como el obispo de Antioquía. No de Antioquia, sino de Antioquía. ¿Sí? Es otro padre apostólico. Designado como el obispo de Antioquía, se le atribuyen 15 cartas, pero hoy solo se consideran genuinas 7 de ellas, las cuales escribió durante 2 semanas rumbo a Roma para ser asesinado. Esta fue una frase que Ignacio escribió. Recordemos que eran perseguidos ellos por parte del Imperio Romano. Entonces, cuando él ya iba a ser asesinado, él escribió esta frase a algunos hermanos en su carta. Dice: perdonadme, hermanos, no me impidáis vivir, no os empeñéis en que yo no muera, no entreguéis al mundo a quien no anhela sino ser de Dios. No me tratéis de engañar con lo terreno, dejadme contemplar la luz pura. Llegado allí, seré de verdad hombre. Lo que él les está escribiendo es que él se había enterado de que algunos cristianos lo iban a sacar o sea, como él estaba detenido para ser juzgado e iba a ser asesinado por ser cristiano, entonces él se había enterado que algunos cristianos lo iban a sacar de la cárcel, iban a sacar de ese estado en el que estaba, rumbo a juicio y rumbo a su muerte. Y él les dice: no, no hagan eso, no me impidan vivir, pero él se refería a la vida eterna, ¿no? No se empeñen en que yo no muera, no entreguen al mundo a quien no anhela sino ser de Dios. O sea, él estaba dispuesto a entregarse. Y dice el libro de donde yo estoy estudiando, que él escribió en ese transcurso de 2 semanas antes de llegar a Roma, escribió todas esas cartas, preocupado por las iglesias, por las herejías y las enseñanzas que se estaban dando en ese momento alrededor de la iglesia en el mundo pagano, ¿no? En todo caso, al escribir estas 7 cartas, el problema que preocupaba al obispo antioqueño era el de las falsas enseñanzas y divisiones que éstas ocasionaban en la iglesia. Acordémonos que si leemos Corintios,
¿cierto? Allí hay muchas divisiones, ¿cierto? En la iglesia de Corinto y todo esto. Entonces esto vuelve a pasar. Esto vuelve a pasar después de los apóstoles, después de Pablo. Y entonces él se preocupa en estas cartas sobre esto. Entonces, realmente no podemos sacar mucha doctrina de aquí, porque fue una carta escrita a última hora, ¿no? Despidiéndose de los hermanos en ese momento, que ya él iba a ser sacrificado. Entonces no podíamos esperar que aquí hubieran sistematizaciones profundas de la doctrina cristiana en estas cartas. Eran más cartas acerca de la parte práctica, cómo se llevaba el cristianismo en ese momento, cómo se reunían los cristianos, cómo debían enfrentar las herejías, todo esto, ¿no? Por ello se dedica a atacar esas enseñanzas y a subrayar la autoridad del obispo, que es para él la base de la unidad de la iglesia. Entonces, en estas cartas de Ignacio hay una defensa a la autoridad del obispo, por eso también es que empieza esto de la sucesión apostólica, ¿no? Que ellos empiezan a creer debe haber una jerarquía que Jesús implantó. Ahora también tenemos a Policarpo. Policarpo es otro de los padres apostólicos. Entonces Policarpo es designado como el obispo de Esmirna. Es discípulo del apóstol Juan. Escribió una corta epístola a los filipenses que consiste en exhortaciones prácticas en el lenguaje bíblico. Entonces, Policarpo pone en manifiesto una teología semejante a la de Ignacio, pero sí, y a la de la literatura juanina, o sea, los escritos de Juan, el apóstol, el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. O sea, se tiene una similitud, aunque con un giro más práctico. Policarpo no llega a las profundidades de Juan o de Ignacio en su explicación, ¿no? Pero sí subraya como ellos la realidad de la humanidad de Cristo. Entonces también afirma esta parte de la cristología, ¿no? Que Cristo fue completamente hombre, completamente humano, a quien coloca en el centro de su doctrina de la salvación, ¿no? Entonces, aquí hay unos visos en las cartas, en las epístolas de Ignacio, unos visos de la doctrina de Cristo y unos visos de la doctrina de la salvación, o sea, las semillitas de esas doctrinas. Además, en esta obra se halla la más antigua alusión a la costumbre de conservar reliquias. Qué interesante, ¿no? Ahí es donde empiezan también. Es decir, que ellos hicieron aportes buenos, pero también en algunas cosas había tergiversaciones de ciertas costumbres y doctrinas, ¿no? Aquí empieza con Policarpo esta costumbre de conservar reliquias. Acordémonos que para la Iglesia Católica ha sido muy importante siempre conservar reliquias, ¿no? Y las venden. Antes vendían las reliquias, tener el crucifijo, que el cofre de no sé qué, que el candelabro de más. Entonces, viene de aquí. Por último, encontramos aquí varios datos de importancia con respecto a las persecuciones. Entonces, estos escritos de los padres apostólicos nos dan luces más que todo de cómo era la vida de los cristianos en ese momento, ¿no? Cómo era la vida de los cristianos en el siglo II, ¿no? En esa época de la iglesia primitiva, cómo eran perseguidos, ¿no? Y cómo tenían que defender
continuamente el Evangelio de diferentes movimientos religiosos, ¿no? De diferentes sectas. Entonces eso nos muestra. ¿Listo? Pues creo vamos a ir a un descanso de 15 minutos, ¿listo? Y volvemos. Entonces volvamos a las 7:30. 7:30. Hola. Bueno, entonces volvimos. Volvimos. Entonces vamos a ver un pequeño video. Les voy a pasar el link ahí por el chat. Voy a pasar el link por el chat y voy a compartirles ahora pantalla para que ustedes miren un cuestionario que van a desarrollar acerca de ese video, ¿listo? Es un video sobre Policarpo. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a compartirles pantalla. Entonces van a cerrar sus micrófonos y ver el video ahí. Independientes cada uno, ¿listo? Porque es que a veces hay mucha interferencia cuando se comparte pantalla, cuando se comparte el video en pantalla, entonces es mejor que cada uno lo vea en su dispositivo y conteste las preguntas. ¿Listo? Ya voy a compartir la pantalla para poner el cuestionario. Listo, entonces vamos a trabajar un rato, yo creo que con unos 20 minutos está bien para que desarrollemos esas preguntas. Veamos el video y desarrollemos esas preguntas, ¿listo? Acabo de enviar las preguntas también por el chat, ¿listo? Porque voy a dejar de grabar mientras ustedes realizan el ejercicio. Esperen un momento, entonces, ya que hemos socializado esta parte de Policarpo, vamos a hablar un poquito de dos escritos más que fueron encontrados más recientemente. Uno de ellos es la Didache o Didache, conocida como Doctrina de los 12 Apóstoles,
y se caracteriza por una serie de instrucciones y mandatos prácticos referentes al bautismo, la Eucaristía, cómo distinguir a los falsos profetas, las últimas cosas, entre otras. La didaje significa doctrinas y constituye sin lugar a dudas uno de los descubrimientos literarios más importantes de los tiempos modernos. En 1873 se descubrió. Se cree que fue escrita antes del 70 después de Cristo. Entonces, según esta, hay dos caminos, uno de la vida y otro de la muerte. El capítulo 7 trata del bautismo, que ha de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dice que para el bautismo debe utilizarse agua que corra, es decir, agua viva, agua de un río. Que si no se puede hacer así, se puede hacer por infusión. O que también se puede hacer por aspersión, dependiendo la necesidad o el momento, ¿no? Si el momento lo amerita, si no hay agua suficiente. Entonces, también habla, como decíamos, sobre los falsos profetas. Si un profeta pide dinero, dice en la Didache, si manda que sea puesta una mesa para comer de ella, o si no practica lo que enseña, es un falso profeta, un traficante de Cristo, dice la Didache. Entonces, como podemos ver, los padres de la iglesia se dedicaron más que todo a cuestiones prácticas, aunque ahí podemos ver algo sobre la doctrina del bautismo. Está también la epístola a Diogneto, creo que se lee así. Se atribuye a Justino Mártir, explica las razones por las cuales muchos de los cristianos abandonaron el paganismo. Describe los principales rasgos del carácter y conducta de los cristianos. Esta epístola presenta un resumen de la doctrina del cristianismo admirable. Justino Mártir había escrito una apología a Diogneto y por eso tal vez se cree que él también es el autor de la epístola de Diogneto. Pero estudiando bien la carta es probable que él no sea el autor. La literatura apócrifa del Nuevo Testamento es extensísima y resulta imposible discutirla aquí. Pero debemos mencionar aquí ciertos escritos que sin lugar a dudas pertenecen al periodo que estudiamos, tales como el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio según los Hebreos y la Epístola de los 12 Apóstoles. Esos son algunos, pero hay muchos más. Sin embargo, pues acabamos de nombrar los principales que le pertenecen a los padres apostólicos. Ahora vamos a ver un poco ya para resumir esta parte de los padres apostólicos, cuáles eran las características esenciales o el contenido esencial de las enseñanzas de ellos, resumiendo algunas de esas características. Entonces ellos testifican de una fe común en Dios como creador y gobernante del universo, es decir, Dios soberano, ¿no? Testifican también que Jesucristo estaba activo en la creación durante la vieja dispensación, es decir, reconocen la preexistencia de Cristo. Hacen referencia a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, reconocen la Trinidad, pero no son conscientes de las implicaciones de estas afirmaciones, de decir que son una Trinidad. De hecho, ahí todavía no se había usado la palabra Trinidad. Hacen referencia a Cristo como Dios y hombre. Entonces, veamos que estos últimos, esto tiene que ver con doctrina de la Trinidad y tiene que ver con doctrina de Cristo. Pero entonces son hasta ahora las semillas de esas doctrinas. Ellos no las desarrollaron
ellos no sistematizaron nada. ¿Mm? Igual, este de aquí arriba, que Jesucristo está activo en la creación durante la vieja dispensación, eso es cristología también. La importancia de Cristo, entonces, en algunos escritos, ellos se enfocaban en que era importante porque nos redimió, o Jesús es importante porque nos redimió del pecado. Otros en sus escritos resaltaban la importancia de Cristo porque reveló al Padre y enseñó la ley moral. Otras decían que era importante porque la muerte de Cristo procura la gracia del arrepentimiento en vez de entenderla como base para la justificación del hombre. Entonces ellos daban importancia a Cristo, pero algo muy separado, ¿no? No tenían una cristología total, global, ¿sí? Bien estructurada. En sus escritos hay una tendencia moralista debido al moralismo pagano característico del hombre natural. Esto tendería obviamente al legalismo. Por eso estaban enseñando esto, que Jesucristo había revelado al Padre y que había sido un maestro que venía a enseñar la ley moral, porque había una tendencia moralista entre los paganos. Y eso siempre ha existido. También en el ateísmo hay muchos ateos que son moralistas y con esa actitud solo están queriendo mostrar que sin Dios se puede ser bueno sin Dios, se puede ser feliz sin Dios, se pueden hacer las cosas bien sin Dios. Y siempre ha existido eso. En ese tiempo lo había y por eso los padres de la iglesia hacían un énfasis en la ley moral. Y esto me llama la atención. En los escritos de los padres, los sacramentos son medios por los cuales las bendiciones de la salvación son comunicadas al hombre. Ejemplo, el bautismo engendra nueva vida y asegura el perdón de todos los pecados. Y la cena comunica al hombre con la inmortalidad. Entonces, aquí hay un peligro, ¿no? Un peligro donde ellos empiezan un poquito a tergiversar, de pronto porque no tenían toda la visión total de mirar todos los escritos de los apóstoles del Nuevo Testamento y a la luz de eso determinar qué significaban realmente estas ceremonias, ¿no? Estos sacramentos. Corren el peligro ya de atribuirle poder en sí a la ceremonia, ¿cierto? Dice, el bautismo engendra nueva vida y no, pues, no es el bautismo a la luz de las escrituras, no es el bautismo el que engendra nueva vida. Muchos, entre comillas, cristianos se bautizan, entran al agua pecadores y salen pecadores, ¿no? Decía un pastor como perros mojados. Entonces, y se ve con el tiempo, si no hubo cambio, significa que nunca hubo arrepentimiento y nunca hubo transformación. Es decir, que el bautismo no engendra nueva vida, que engendra nueva vida es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y la cena comunica al hombre con la inmortalidad tampoco. Tampoco, la cena es simplemente un acto de conmemoración de que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Estamos celebrando eso, pero no tiene ningún poder de comunicar al hombre con la inmortalidad. Aquí en estos inicios es donde comienzan muchas, ¿cómo se llama? Muchas malinterpretaciones de la palabra de Dios y de allí también empieza la Iglesia Católica a tomar muchas tradiciones y enseñanzas por lo que dijeron los padres de la Iglesia. Entonces, ese sería todo el tema. Entonces, ahora vamos a mirar lo que tenemos para la otra semana. La otra semana, el viernes, vamos a tener la exposición de la expiación y la obra de Cristo
por Nelson Camino y Giovanni Toro, ¿listo? Ustedes dos van a exponer. Y tenemos la doctrina de la aplicación y la apropiación de la gracia por William Martínez y Jenny Sarmiento, ¿listo? Y como tarea vamos a tener durante esta semana elaborar un cuadro comparativo entre las bases dogmáticas del sistema calvinista y las bases dogmáticas del sistema arminiano y participar en el foro de discusión dispuesto para esta actividad en Google Classroom. ¿Listo? Entonces, un cuadro comparativo parecido al que hicimos sobre los dogmas católicos, ¿lo recuerdan? Entonces, esa es la actividad para la otra semana. Entonces, que tengan una buena noche y descansen, que tengan un domingo bendecido mañana.